Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Qué bueno tener este tiempo para poder conectarnos, apartarlo, para estar delante de la presencia del Señor. Amén, bienvenidos a este culto de día jueves, ¿cierto? Culto de acción de gracias, tiempo de reunión, tiempo de acción de gracias a nuestro Señor por su misericordia, por su amor, por la preciosa oportunidad de saber que eh, apartamos este tiempo como iglesia. Amén. Un tiempo para bendecirle a Él, para glorificar su nombre, para reconocer su favor y misericordia. Gracias al Señor por toda la libertad que Él nos da, por el poder disponer, ¿cierto?, de este tiempo para estar en su presencia, la libertad de tener estos medios también, amén, de estar conectados, tener a favor, ¿cierto?, la tecnología, como lo hemos dicho ya muchas veces, pero honrando y bendiciendo al Señor. Estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Sé que es la intención de su corazón, también es nuestro deseo y queremos en todo que sea honrado y exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros, ¿cierto? Oh Jehová, como dice su palabra, no a nosotros sea la gloria, sino a tu nombre, a ti que eres Dios sobre todo. Amén. Reconocemos al Señor. ¿Cuántos lo reconocen? ¿Cuántos pueden ahí escribir y decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso? Reconocer lo que hay en la persona de nuestro Dios. Amén. Les bendecimos. Esperamos que en el nombre del Señor no haya ningún contratiempo, ninguna dificultad, ¿cierto?, para poder estar en este propósito, que es honrar el nombre del Señor y recibir palabras suyas. Amén. Cuando estudiamos juntos, cuando reflexionamos juntos en la palabra del Señor, somos muy, muy bendecidos. Amén. Dios les bendiga. Reciban un abrazo cariñoso, fraterno cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Les agradecemos al Señor por este servicio, ¿cierto?, nuevamente en su presencia. Les invitamos, mis hermanos, que puedan compartir el link a los grupos, ¿cierto?, en los cuales ustedes estén, con sus familiares, ¿cierto?, con sus amigos, compañeros de trabajo, el mismo Facebook, para que todos puedan participar también de este servicio. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar al Señor para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte tus misericordias, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, tú renueva esa misericordia. Señor, y te damos gracias, Padre, por permitirnos, Dios mío, llegar a tu presencia, Señor, por permitirnos, Señor, tener esta oportunidad de bendecir tu nombre, de glorificarte, de honrarte, Señor. Rogamos, Padre, que tú, Señor, puedas, Dios mío, mirar nuestras vidas, Señor, con misericordia. Amén. Puedas perdonar nuestros pecados, Señor, nos puedas ayudar a que nos acerquemos a ti también, Señor amado. Señor, tú sabes, Padre amado, que, Señor, somos muy dependientes de ti. Señor, y tu palabra dice que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Señor, y rogamos, Dios mío, que en esta noche, Señor, lo que hagamos, Dios mío, pueda ser acompañado, Señor, por tu Espíritu Santo y guiado por tu Espíritu Santo. Señor, sería en vano, Dios mío, hacer muchas cosas, Señor, si no está tu presencia. Señor, si realmente, Dios mío, no te estamos honrando a ti, Señor, ayúdanos, Padre amado. Señor, que aquel que está cansado o está problemado, Señor, pueda encontrar descanso en esta noche, Señor, en las alabanzas, en la oración, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Amén, Señor amado. Señor. Háblanos, Señor, permite, Dios mío, que los hermanos también, Señor, puedan acercarse, Señor, y puedan, Dios mío, reunirse, congregarse, Amén. Señor, quizá a través de Facebook, pero también, Señor, Dios mío, ellos puedan poner su corazón en adorarte a ti, Señor. Gracias por cada uno de los que está participando del servicio.
Alcánzalo, Señor, con tu bendición. Amén. Oramos, Señor, por ellos, Padre, por mi hermana Ruth, mi hermana Patricia, Señor, por nuestros pastores Iván y Edith, Señor. Oramos, Dios mío, por nuestra hermana Magali Rubio, Señor, por nuestra hermana Ana, nuestro hermano Julio, por todos aquellos que están conectados, Amén. Señor. Alcánzalos Cada con uno tu de ellos, bendición, Señor. Señor. Gracias, Padre, por tu bendición y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice. Amén. Amén. No se olvide de estar compartiendo, ¿cierto? Comentando ahí en el muro de la página, ¿cierto? Escribiendo sus saludos, sus peticiones de oración. Le hemos mantenido en oración. Sabemos que la lista es grande, pero hemos visto la misericordia y la mano del Señor extendida también. Amén. Lo importante es que usted también comente ahí esa respuesta al Señor, ¿cierto? Lo que Dios ha estado haciendo, obrando en esa petición que usted ha presentado delante de su presencia. Amén. Una vez más le damos la bienvenida. Conversamos con la Cristi, estamos acá en la casita, ¿cierto? Uno trata de preparar todas las cosas en la mejor forma y meditaba que cómo se ha hecho grande la casa para recibir a tantos hermanos, ¿cierto? En la medida como se conectan, hemos podido estar unidos en ese propósito, quizás anhelando siempre, ¿cierto? La comunión presencial que tenemos, pero disfrutando estos tiempos que el Señor nos ha dado, algo que evaluábamos el otro día en un estudio bíblico, es que la iglesia no se ha detenido, hemos tenido que cambiar las formas, ¿cierto?, de poder estar unidos, pero lo importante es que ha fluido palabra del Señor y hemos podido mantenernos honrando y reconociendo a nuestro Señor. Amén. Amén. A pesar de todo, y no en este tiempo, a pesar de todo lo que ha pasado en la iglesia, sus hijos y sus hijas no han dejado de honrar y adorar el nombre del Señor. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para nuestro Señor. Amén. Le invitamos a estar ahí compartiendo también. Amén. A través de la página de Facebook. Amén. Vamos a cantar al Señor. Esperamos que resulte todo bien. Usamos también la tecnología a favor del poder honrar al Señor. Y a veces nos falla. A veces nos falla, pero hay uno que no falla nunca, que es nuestro Señor. Amén. Al Señor, solo en Dios, en Él esperamos, en Él confiamos y de Él depende nuestra vida. Honre y alabe al Señor ahí en su hogar. Solo en Dios mi alma espera y deviene mi salud, pues refugio y en tinieblas mandaré, y aún me consuela si me encuentro en aflicción, y en Él encuentro gloria y esta es mi salvación. Oh Jehová, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, y tus ojos mirarán la iniquidad.
Bendigamos a nuestro Dios, nuestro Padre lleno de amor y de misericordia. Bendiga el nombre del Señor. Y aquí estoy, de rodillas meditando en mi oración, porque sé que de lo alto tú me envías el perdón. Yo quiero dentro de mi corazón esa paz que día a día tú me entregas en tu amor. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré ante ti. Porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así. De mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, ni tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Aleluya. Nuestro Dios no varía, no cambia. Amén. Él es un Dios fiel que cumple cada una de sus promesas. Amén. Toda la gloria sea para Él. Amén. Que el Señor reciba toda la gloria. Gracias al Señor por su palabra, por sus promesas que cumple en nuestras vidas. Amén. Así eres tú, dice este himno. Así eres tú. Dios no se complace en la maldad y no habita, ¿cierto?, lo malo delante de su presencia. Imagínense nosotros tan malos, tan infieles, tan indignos, pero por su misericordia Dios ha permitido que podamos estar delante de su presencia como hijos amados. Porque somos infieles, amén, dice su palabra, Él permanece fiel. Así y que sí. no, hemos comentado siempre y lo meditamos con Cristina, que importante conocer a nuestro Dios. Amén. Amén. Importante escudriñar su palabra, darnos cuenta cómo Él se muestra para con nuestras vidas. Podemos decirlo, así eres tú. Amén. Yo sé que no eres un Dios que se complace en la maldad, que no habita, ¿cierto?, junto a los que hacen maldad, sino que eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que tiene compasión también de nosotros, de nuestras vidas, que nos mira con ojos de amor y misericordia. Amén. Conocer a Dios como ese Padre celestial, amén,
siempre uno comenta y a través de cada situación familiar, ¿cierto? De las experiencias que hemos tenido, quizás a veces la figura, ¿cierto? De nuestros padres terrenales o aquellos que quizás también no lo han tenido presente, ¿cierto? Nos hace muchas veces no poder comprender cómo Dios es, cómo Dios actúa. Amén. A veces tenemos miradas tan sesgadas, tan de acuerdo a nuestro parecer, pero su palabra nos muestra un Dios justo. Amén. Amén. Un Dios que no se complace en la maldad, un Dios que declara en su palabra que lo que se siembre se va a cosechar. Eso tiene que ver también con su justicia, pero es un Dios lleno de amor. Lo demostró al enviar a Jesucristo, un Dios que extiende su misericordia. Medite usted siempre, en cada día que despertamos, en cada día que podemos amanecer, es extensión de esa misericordia, esa gracia del Señor sobre nuestras vidas. Amén, amén. Gracias al Señor por su amor, amén. Vamos a seguir bendiciendo al Señor con otra alabanza. Cante usted con nosotros en su casa, si sabe un pedacito, igual cántela. Medite en la letra también y declaremos el nombre del Señor, declaremos el poder del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Dios es el Dios de todo, es el creador de todo y nos ha permitido que nosotros que somos su creación también seamos sus hijos al entregar nuestra vida, ¿cierto? Al recibir ese sacrificio. Amén. Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 86. La gloria sea para nuestro Dios. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Cuánto lo pueden declarar? ¿Cuánto levantan sus manos ahí y dicen te adoramos, Señor? Grande Dios, fuerte y poderoso, eterno, glorioso, no hay otro como tú. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor y Rey, a ti rendimos toda gloria, todo honor, toda alabanza, Señor. Amén, gloria al Señor para siempre. Ese es nuestro Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia, grande en poder para salvar. Amén, así es que si estamos pasando por alguna dificultad, aflicción, problema, cansancio, en la situación en que estemos, o si estamos pasando por un tiempo a lo mejor de tranquilidad, ¿cierto? Estamos reposando en esos verdes pastos, como dice la palabra del Señor, igual tenemos que reconocer al Señor con mayor razón, reconocer el poder del Señor y la misericordia del Señor. Amén. Nuestra hermana Ruth Mendieta nos envía un texto del Salmo 34, versículo 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Amén. Así es. No estamos libres, ¿cierto? Es más, aflicción. dice muchas aflicciones. Mm. Pero la palabra del Señor, ¿cierto? El Señor a través de su palabra nos promete también que el Señor nos va a librar. Y a veces nosotros pensamos, pero ¿por qué Dios no me libra de este problema? No me libra. Pero en realidad la libertad que Él nos da no es quizá de la misma situación. Sería ideal, bonito, ¿cierto? Maravilloso, que nos libre de la aflicción del mismo problema, sino que Él transforma, ¿cierto? Y nos libra de esa aflicción que hay en nuestro corazón, de esa angustia, del temor, ¿cierto? De lo que puede causar la situación difícil que estemos pasando. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios nos hace descansar. Amén. Y recordemos que el Salmo 27 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y cuando habla de eso, habla de esa vida eterna que nosotros ya tenemos segura en Cristo. Aguarda, amén. Jehová. Aguarda, Jehová, y esfuérzate. Esfuérzate, aliéntese. Aliéntese tu corazón. tu corazón. Sí, Amén. Espera a Jehová. Amén. Que el aleluya. Señor les bendiga, hermano. Y pastores, a cada uno de ustedes, nuestro pastor Sergio Norambuena, que también está participando del servicio, que el Amén. Señor le pueda Muchos bendecir Dios a bendiga él, la a su iglesia en Peñuela. familia. Amén. Amén. A la iglesia, a nuestra hermana Lilian, que también envía un saludo, nuestra hermana Romina con Vicky, que también envían su saludo. Amén, Siempre Vicky está te allí. queremos mucho. Dios te bendiga. Amén. A nuestra hermana Florinda Mondaca también envía abrazos y bendiciones. Gracias, hermana Amén. Florinda, también por sus Para saludos. ustedes también. A nuestro hermano Sergio Espejo, si no me Estuvo de equivoco, cumpleaños, está de cumpleaños, o cumpleaños. estuvo de cumpleaños, o está de Confirme, cumpleaños. hermano Sergio, por favor. Sí, para al final cantar. No, ¿ya? si no quiere dar su fecha, pero Su edad. no, Pero no del confirme- año, pero de... Confirme si hoy día o no. Amén. Que el Dios Señor le les pueda bendiga. bendecir Le a cada queremos uno de mucho, hermano ustedes. Amén. Sergio, nuestra hermana Julia también. Echamos de menos y orando siempre por ustedes. Sabemos que usted también se mantiene en oración por nuestras vidas y le agradecemos. Ujú. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica Mendieta, Karina Soto, nuestra hermana Sandra Santibáñez también, nuestra hermana Magali, que también está participando en el servicio, mi hermano Aloncito también, que el Señor le Amén. bendiga, le Que fortalezca le siga también. fortaleciendo, hermano Alonso, hermana Elita. Sigamos orando por él, por nuestro hermano Julio, nuestra hermana Ana. Sandy dice, se me perdió. Gracias, Señor, por tener la bendición de escuchar tu palabra y las alabanzas. Que Dios bendiga a Sandy también. Muchas Amén. bendiciones del Señor. Bendiciones, saludos. Y nuestro hermano, nuestra pastora, nuestro pastor confirman que es el 30 de noviembre. Yo me acordaba porque el año pasado lo saludamos, no sé si nosotros o alguien lo saludó, y después la hermana María Julia dijo que el Facebook estaba mal con la fecha de nacimiento, No que se se está adelantó. engañando el Facebook. Así que es el 30, pero igual que el Señor le bendiga, desde ahora reciba la bendición. Empezamos a saludar desde hoy día, Sí. entonces. Amén. Vamos a bendecir una vez más en el nombre del Señor con una alabanza, luego vamos a escuchar la palabra y al final vamos a orar por las peticiones, así que envíe sus peticiones. Yo tengo muchas acá, pero no las voy a nombrar todas porque en realidad no sé qué ha pasado con algunos de las personas o de los hermanos por lo cual hemos estado orando.
¿Ya? Así es que si usted quiere volver a recalcar o a pedir oración por alguien, vuelva a decirlo y nosotros los vamos a Bueno, igual lo volver podemos a... mencionar también y ahí nos van confirmando. Claro, son varias, así es que ahí usted nos va confirmando. Amén. La hermana Magda dice, el hermano Sergio Espejo nos hace confundir con su cumpleaños. Lo saludé el año pasado y ahora otra vez caí, dijo. Es el 30. Tiene que arreglar el Facebook. María Isabel Durán, gracias hermanita, dice, por ayudarme a orar por mí. Y el Señor Jesús me sanó, dice. Que Dios bendiga a nuestra hermana María Durán, si habíamos estado orando con las Dorcas, con la iglesia también por ella. Amén. Así que gracias al Señor por eso. Importante reconocerlo, ¿cierto? Hacer público la misericordia y sí, lo que el Señor ha hecho. Amén. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Salmo 18. Busque por ahí, si no se lo sabe, busque el Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, porque él es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.
La gloria es del Señor. Amén. Amén. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, y si Él nos permite bendecir su nombre, ¿cierto? A través de las alabanzas, si Él nos permite el poder predicar su palabra o hacer alguna otra cosa para su servicio, todo, ¿cierto?, debe ser para la gloria del Señor. Así que gracias al Señor por permitirnos bendecir su nombre, por permitirnos compartir este servicio. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Y les recordamos que si tiene alguna petición de oración, envíele para poder ponerla aquí en la lista de oración, para que estemos, ¿cierto?, orando por lo que usted necesite, o si tiene algún familiar o compañero o compañera de trabajo, también puede enviar su petición. Amén. 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 Qué bueno es nuestro Dios. Amén. A Él damos toda gloria y toda honra. Y podemos declararle también desde nuestro corazón, como decía este salmo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca firme, ¿cierto? En Él podemos estar confiados, en Él podemos tener paz, en Él podemos descansar también. Agradecemos al Señor poder estudiar juntos la palabra del Señor. Hemos estado reflexionando, ¿cierto?, en ella. Estamos en el capítulo 13 del libro de Lucas, ¿cierto? Iniciamos ya hace algunos meses el estudio de este evangelio, ¿cierto? Y hemos sido muy bendecidos. Yo meditaba en eso, como Dios, a través de todo lo que hemos ido estudiando y conociendo, ha bendecido nuestra vida. Hemos podido crecer, hemos podido entender en mejor forma. Así que la gloria sea para el Señor acá, ¿cierto? No es por las cualidades de quienes están entregando la palabra, sino la gracia del Señor, su Espíritu Santo también, Señor, sobre nuestras vidas. Así que le reconocemos a Él. Amén. Estamos estudiando, como les decía, ya el capítulo 13, y hoy vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Amén. ¿Ya? Esperamos, si es la voluntad del Señor y en el tiempo, ¿cierto?, que disponemos, terminar ya este capítulo 13. Amén. Así que si tiene ahí su Biblia, Lucas capítulo 13, vamos a leer desde el 22 en adelante. Versículo 22 en adelante. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta,
y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Podemos ver, ¿cierto?, desde el versículo 22, ¿cierto?, esta sección que en algunas Biblias lleva, ¿cierto?, por título La puerta angosta, ¿ya? Pero Jesús viene hablando acerca también, ¿cierto?, de lo que es la salvación, ¿cierto?, del ser guardado, ¿cierto?, de perseverar, de permanecer también, ¿cierto? Y acá en este pasaje, ¿cierto?, Lucas relata, ¿cierto?, y menciona que él venía recorriendo ciudades y aldeas, ¿ya? Puede que Jesús, ¿cierto?, mirando un poco el contexto geográfico, ¿cierto?, haya visitado, ¿cierto?, las ciudades que están a ambos lados del Jordán, ¿ya? Entonces puede que haya recorrido Galilea como Judea también, ¿ya? Pero lo importante aquí, ¿cierto?, es que la ruta, ¿cierto?, la mirada de Jesús estaba hacia Jerusalén, hacia allá él había fijado, ¿cierto?, el poder ir, el poder llegar, ¿ya? Y también es importante resaltar que cuando él visitaba ciertas ciudades y aldeas, él siempre iba enseñando en cada una de esos lugares, ¿cierto? En cada parte que él se detenía había una enseñanza, él compartía acerca del Evangelio, era el propósito por el cual él había venido, ¿ya? Y en este contexto, ¿cierto?, alguien se acerca y le pregunta si son pocos los que se salvan, ¿cierto? Y la persona que hace esta pregunta, ¿cierto?, está pensando, ¿cierto?, en el tema numérico, ¿ya? Son pocos, muchos los que se salvan. Y analizando este contexto, es importante entender que los judíos tenían varias teorías con relación a la salvación, ¿ya? Tomando el contexto en ese momento, por eso viene la pregunta, pero con un enfoque, como les decía, más que nada de números, saber cantidad, ¿cierto? Algunos creían, ¿cierto?, que todos los israelitas se iban a salvar, otros que algunos pocos podrían salvarse, y tenían en esta mirada de pocos, ¿cierto?, que se salvarían, lo que había sucedido cuando salieron de Egipto, cuando Israel salió de Egipto, porque entendemos que a la tierra prometida, ¿cierto?, de esa generación que salió, solo fueron 2 los que entraron, ¿ya? Sabemos a través de lo que hemos estudiado también, ¿cierto?, que fue, ¿cierto?, por cómo el pueblo actuó en ese caminar en el desierto, ¿cierto?, que sucedió esto. Pero estaba, ¿cierto?, esta teoría también con relación a la salvación, ¿ya? Jesús, ¿cierto?, no respondió a la curiosidad de quien hace esta pregunta, ¿ya? Sino que toma esta pregunta, ¿cierto?, para poder profundizar, ¿cierto?, para poder enseñar un aspecto mucho más importante con relación a la salvación, ¿ya? Y algo que Jesús hacía siempre cuando enseñaba, tenía esa gracia, ¿cierto?, esa capacidad de poder tomar, ¿cierto?, quizá de algo simple o una pregunta en particular, desarrollar una enseñanza espiritual y mucho más profunda, ¿ya? Y a lo que se enfoca Jesús es a mencionarle cómo podían ser salvos ellos, ¿cierto?
sin preocuparse de la cantidad o el número de los que iban a ser redimidos, ¿cierto? No responde Jesús, ¿cierto? La respuesta que da, como decía, ¿cierto? No se enfoca específicamente a quién le hace la consulta, sino que él le entrega una respuesta y una enseñanza para todos los que estaban con él ahí, ¿cierto? ¿Y qué les dice? Que tienen que esforzarse, ¿cierto? A entrar por la puerta angosta o estrecha, ¿cierto? Y uno ve, ¿cierto? Esta enseñanza se asemeja mucho a lo que Jesús menciona ahí en Mateo capítulo 7 acerca del camino ancho y del camino angosto, ¿ya? Miren, algo que podemos también destacar y que considero importante, esforzados, ¿ya? ¿Cierto? Es la palabra que Jesús usa. Se usaba, ¿cierto? Y se está usando en este contexto cuando se busca un premio, ¿cierto? En las competencias deportivas, en las competencias de atletismo, ¿ya? Y este esforzado denota que la persona, ¿cierto? Tiene que poner todas sus energías, todas sus fuerzas, ¿cierto? Sus capacidades en lo que está haciendo, ¿ya? Para poder obtener, ¿cierto? El premio que espera. Y es algo claro y me traía a la mente lo que Pablo también toma, ¿cierto? Acerca de los que compiten, ¿cierto? De los atletas que se esfuerzan, ¿cierto? Que disponen todo para poder ganar, ¿cierto? Una corona, un galardón, ¿cierto? Un premio, ¿ya? Y esto nos hace ver, ¿cierto? Al aplicarlo a nuestras vidas que es importante, ¿cierto? Poner todo, ser íntegros, ¿ya? Se usa mucho esa palabra y tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida, amén. Y importante saber que no debemos engañarnos con esto. Nadie va a poder entrar al cielo con un esfuerzo mínimo, ¿cierto? O a medias, ¿ya? O sin ganas, o en forma parcial, o por temporadas, ¿ya? Hay que tener cuidado en esto también. Hay muchas enseñanzas, corrientes teológicas, ¿cierto? De pensamiento con relación a este tema también de la salvación. La recibimos por gracia, un regalo de parte del Señor. Sabemos que no hay mérito en nosotros, amén, pero qué importante es saber que nosotros debemos obedecer al Señor. Partimos desde esa base, debemos obedecer al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad, y esto requiere esfuerzo porque nuestra carne no quiere vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces pensaba, ¿cierto?, en la palabra esforzado, pensaba en lo que Pablo decía también, y esto requiere disciplina, como, ¿cierto?, un deportista, alguien que quiere obtener un galardón, ¿cierto?, se aparta de muchas cosas, ¿cierto?, entre comillas, decimos nosotros, sacrifica un montón de cosas, ¿cierto?, para disciplinarse, para esforzarse, para tener la energía, las capacidades, la preparación, ¿cierto?, para poder lograr lo que se necesita alcanzar. Amén. Somos, a través del Espíritu Santo del Señor, a través de su presencia en nuestras vidas, somos transformados. Amén. Somos cambiados. Y eso es un proceso, hermanos, también. La santificación en nuestras vidas, ¿cierto?, es un proceso. Y tenemos que hacer morir, ¿cierto?, muchas cosas que no glorifican y que no agradan al Señor y que estorban, ¿cierto?, o impiden nuestro crecimiento espiritual también. Amén. Así que es importante tomar esta enseñanza, ¿cierto? Y lo que Jesús resalta aquí, ¿cierto? El esforzados, ¿cierto?, a entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? Muchos procuran entrar y no podrán, decía ahí también el versículo, ¿ya? Hay un comentario acá que dice que en la palabra esforzados, déjeme que se me fue para abajo, ya.
cuando dice la palabra esforzaos, tiene que ver con, como decía Rodrigo, ¿cierto? Con la palabra, o que tiene que estar relacionado con deporte, pero también está relacionado con, dice acá, como con una pelea de boxeo o con una lucha. Ya. Con una lucha. Entonces, viene de la palabra griega, o la raíz griega tiene que ver con la idea de una lucha o el boxeo. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos, como decía Rodrigo, no es simplemente, si bien es cierto, la salvación es por gracia, ¿cierto? Por fe, por gracia, y no es que nosotros vamos a hacer algo para ser salvos, porque el Señor lo hizo todo. Pero sí, la palabra del Señor nos llama a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no vivir más en el pecado, ¿cierto? Ese es el llamado, que nosotros no vivamos más en el pecado, sino que hagamos la voluntad de Dios, no mi voluntad, no la voluntad de mi esposo, ni de mis hijos, ni del pastor, ni del líder, ni del político de turno, es la voluntad de Dios. Amén. Y cuando yo entiendo eso y vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, es cuando yo estoy mostrando esfuerzo, cuando estoy buscando la santidad. No voy a ganar más puntos si hago más cosas dentro de la iglesia o hago menos. No gano más puntos, ¿cierto? Si estoy más cerca de los líderes o no, o cuántas veces voy al culto o no. Sino que yo comienzo a vivir en santidad cuando yo conozco la palabra y la pongo por obra. Hacedores. Y ahí es cuando yo vivo en santidad. Y cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos su palabra y a través de ella empezamos a conocer al Señor, más le vamos a amar y más queremos servirle, ¿cierto? Y más vamos a querer buscar, no solamente en la iglesia, sino buscar todo el tiempo, ¿cierto? Y servir y vivir en integridad. Así es que eso tiene que ver con el esfuerzo, no es con que yo haga cosas por hacerlas. No es solo eso, sino que es hacer la voluntad de Dios. También entregarnos por completo, hermano. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Con entregarse por completo. Acá se da un ejemplo. Algunos son como los que buscan trabajo, pero sin deseo de encontrar trabajo. A veces cumplen porque lo están mandando, tienen que hacerlo, pero no hay un sentir sincero en su corazón, ¿ya? Algunos, y la palabra también en ese sentido es clara, si uno va reflexionando, algunos quieren estar con un pie adentro y otro afuera, ¿cierto? Entonces es importante, como decía Cristina, poner, ¿cierto?, el máximo esfuerzo, ¿cierto?, en lo que estamos. Amén. Recuerde que hemos sido llamados, escogidos para gloria del nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿cierto?, es necesario que nuestras vidas, ¿cierto?, que todo aquello que nos agrada al Señor sea puesto ahí. Amén. Y hay que hacer el esfuerzo máximo, no hay que acomodar las cosas. Por eso lo importante es la enseñanza de la palabra del Señor. A veces vivimos a nuestra manera, ¿cierto?, o de acuerdo a lo que nos parece, o acomodamos las cosas al beneficio humano. Amén. Y no, con la palabra del Señor somos confrontados a obedecerla, a cambiar, a vivir ahí delante de la presencia del Señor en sus plantas, de acuerdo a su voluntad. Amén, que el Señor nos ayude, y más en este tiempo que estamos como en la era de lo express, de lo fácil, de lo instantáneo, que todo lo queremos rápido, ¿cierto? Que hay arroz instantánea, café instantáneo, avena instantánea, fideo instantáneo, todo es instantáneo, todo es desechable, ¿cierto? Hasta las relaciones humanas uno quiere que sea instantáneo y que sea desechable, porque uno hace un clic y puede encontrar un amigo virtual, ¿cierto? O incluso algunos buscan hasta esposos o esposas virtuales y muchas otras cosas, y todo lo que algo artificial, que sea instantáneo. ¿Para qué? Para poner el menos esfuerzo posible. Pero la palabra del Señor nos llama a que nosotros nos esforcemos, que haya esfuerzo de nuestra parte. Y como hijos del Señor nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, no pretender que nos den todo hecho, ¿cierto? Que nos den todo ya listo, sino que tenemos que aprender nosotros a esforzarnos en el Señor para el servicio
del Señor. Amén. A veces uno dice, ay, en tiempos de persecución no nos van a dejar congregarnos, o ya no, casi no se puede predicar en la calle, y para nosotros eso es persecución. Pero hermanos, nosotros acá en Chile no tenemos ni idea de lo que es sufrir por la causa de Cristo o ser perseguido. Y cuando nos pasa algo chiquitito, que nos quejamos, y nos pasa todo. Nos pasa todo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Y que realmente nosotros podamos esforzarnos por servir al Señor. Amén. Amén. Mira, ya en el versículo 25, ¿cierto? Vemos que Jesús habla. ¿Sí puedes leer? Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Como que no tuviera mucha conexión, ¿cierto? Lo que empieza a relatar Jesús, pero sí tiene que ver con este esforzarse, con el tema de la salvación, ¿cierto? Que fue la pregunta inicial que se le hace a Jesús. Y Jesús toma esta ilustración, ¿cierto?, del padre de familia, ¿cierto? Ilustrando una fiesta de bodas, ¿ya? Donde el dueño de casa, el padre, el que abre las puertas, ¿cierto? Y envía a sus siervos a llamar a quienes han sido invitados, ¿ya? Las puertas se cierran, ¿cierto?, en la hora señalada cuando se da inicio a la fiesta, de modo que nadie, ¿cierto?, pueda entrar después, aquellos que rechazaron, ¿cierto?, la invitación o que lleguen tarde, ¿ya? Aunque imploren, ¿cierto?, que quieren entrar, el padre de familia, ¿cierto?, les va a negar la entrada, ¿ya? Y hay algo también en el relato, ¿cierto?, que suena hasta fuerte. Este padre de familia les dice, ¿cierto?, ni los conozco, ¿cierto? No los conozco. ¿Quiénes son? ¿Ya? Es importante entender que en la gracia y la misericordia del Señor, el Evangelio, ¿cierto?, ha sido predicado y está siendo predicado. Amén. Pero sabemos que esto tiene un límite. Va a llegar el momento, ¿cierto? No sabemos el día ni la hora, pero Jesús va a venir, ¿cierto? A buscar a su iglesia, a los que han sido lavados y redimidos por la sangre de Jesús, a los que han recibido la salvación de parte del Señor Jesús, ¿ya? Entonces nos habla, ¿cierto?, de también este relato de un límite en ese sentido. Amén. Las puertas de la misericordia del Señor están abiertas. Amén. Pero es importante atender al llamado que se nos hace. Amén. Importante atender al llamado. El padre de familia es el que tiene la autoridad de abrir y cerrar la puerta. ¿Ya? Eso es lo que Jesús está indicando y está mostrando a través de esto. Amén. Entonces, ¿cierto? Aquellos que deseen entrar por la puerta deben hacerlo en tanto que la puerta está abierta. ¿Ya? En tanto que la puerta está abierta. Amén. ¿Cierto? El padre de familia, ¿cierto?, y de esta familia espiritual, si podemos decir así, se va a levantar en algún momento, ¿cierto? Y con su autoridad, ¿cierto?, su dignidad va a cerrar las puertas. Y miren, yo vuelvo a decir, suena fuerte, pero es así, porque la misericordia del Señor, las puertas están abiertas, ¿ya? Él les va a decir, no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros, hacedores de maldad. ¿Ya? Y ahí tiene que ver algo importante. Cuando dice acá, ¿cierto?, que el padre de familia cierra la puerta y empieza a golpear,
los de afuera, ¿cierto? Los que estaban afuera le decían, ¿cierto? Tanto, comimos contigo. Claro, comimos contigo, tú enseñaste en las plazas, ábrenos la puerta. Y él le dice, no sé de dónde sois. Eso tiene que ver con el conocimiento de ese padre, ¿cierto? Hacia esas personas que están buscando. Quizás esas personas, ¿cierto? Pueden haberlo visto predicar. Pueden haber comido con esa persona, pero no significa que tenían una relación con esa persona. Una relación íntima o cercana. Porque a veces uno dice, ¿conoces a tal cantante? Sí, sí lo conozco. Pero uno dice, lo conozco porque uno lo ha escuchado cantar y sabe, ¿cierto?, alguna canción. Pero no hay una relación cercana. Y por más que yo diga, sí lo conozco, ese cantante o ese artista o esa persona famosa, ¿cierto?, un pastor o alguien, no tiene ni idea quién soy yo, porque él jamás me ha visto a mí. Y yo lo escuché o lo vi, como decía Job, de oídas te había oído, ¿cierto? Pero cuando Job empezó a tener una relación íntima con Dios, dijo, más ahora mis ojos te ven. Amén. Yo te preguntaré, tú me enseñarás o me contestarás. Entonces, ellos habían escuchado, ¿cierto?, hablar en las plazas, habían cenado con él, pero no había relación. Por eso que él le dice, no sé de dónde sois, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando yo no tengo relación con el Padre, cuando yo no conozco al Padre a través de su palabra y teniendo intimidad con él, yo no voy a hacer su voluntad y voy a vivir en maldad. Eso va a afectar mi comportamiento. Amén. Porque no va a haber una relación y no me va a importar hacer lo que él realmente está enseñando, porque de oídas lo escuché. Entonces, eso va muy relacionado, a pesar de que Rodrigo decía, ¿cierto? Es como raro que dice, ¿cierto?, forzado a entrar por la puerta y después empieza a hablar, a dar un ejemplo, o introduce este ejemplo. Está muy relacionado. Muy relacionado. Ese esfuerzo tiene que ver con eso, con la relación con Dios, con la lucha de vivir en su voluntad, de conocer al Señor. No es lo mismo escuchar o ir al culto y escuchar una predicación el domingo, o escuchar por Facebook así de pasadita, porque uno en Facebook a veces lo va adelantando y mira de pasada, a realmente conocer la palabra, conocer a Dios, servir a Dios, esforzarme en hacer su voluntad. Y tiene mucho sentido, pero meditaba también en el desaire o el poco valor que se le dan los invitados, ¿cierto? A esta aplicación, ¿cierto?, este padre de familia que abre las puertas, ¿cierto?, para que los invitados puedan llegar. De alguna forma ellos toman la decisión, no tengo ganas, o estoy muy ocupado. Entonces, si ha recibido algo tan especial o tan importante, es como dar vuelta a la espalda también en ese sentido. Por eso Jesús les dice hacedores de maldad, y tiene que ver con lo que mencionaba Cristina también. Nosotros hemos sido llamados para vivir en la voluntad del Padre, para obedecer, que es de lo que más se agrada a Dios, ¿cierto?, de esa obediencia, de vivir de acuerdo a su palabra. Hacedores de maldad tiene que ver, ¿cierto?, y en este contexto Jesús también les está diciendo, ¿cierto?, ahí en el contexto inmediato, ¿cierto?, a los judíos, porque también lo habían escuchado, ¿cierto?, sabían como él en cada ciudad, en cada día estaba enseñando, pero aún así decidían no creer. Veían, ¿cierto?, los milagros que acompañaban el ministerio de Jesús, pero aún así decidían no creer, lo rechazaban, ¿cierto? Entonces, Jesús le habla a ellos, y al decir hacedores de maldad, esto tiene que ver con el pecado. Si usted no obedece, ¿cierto?, lo que Dios te está enseñando, lo que Dios te está mostrando, estás actuando en pecado. Amén. Quieres vivir en oscuridad, ¿ya? Y dice también ahí la palabra que su corazón de aquellos, ¿cierto?, que viven en esta condición es de continuo al mal. No hay en ellos arrepentimiento. Lo decía recién, el vivir en el Señor es un proceso también, y ninguno de nosotros somos perfectos, estamos siendo, ¿cierto?, también probados en ese sentido, ¿ya? Pero lo que marca una diferencia es esa relación, lo que dice Cristina: yo conozco a Dios, le he fallado, sí, me siento mal y he actuado en mala forma, pero usted puede arrepentirse, porque tiene una relación con el Padre a través de Jesucristo, ¿cierto? El justo, este abogado que intercede, ¿cierto? Se muestra
se nos muestra así también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Intercede por nosotros, pero cuando usted reconoce, cuando usted se arrepiente, y entendemos y hemos dicho muchas veces que el arrepentimiento tiene que ver con que no vuelvo a hacer lo que había hecho, ¿ya? Entonces, Dios nos ayude, ¿cierto? Y que podamos ir entendiendo la palabra del Señor. Tiene mucha relación entonces, ¿cierto? También esta ilustración, esto que muestra, que enseña Jesús, ¿cierto? A través de este padre de familia. Y sigue él diciendo, ¿cierto? Que aquellos que queden afuera, ¿cierto? Estos hacedores de maldad o aquellos que no llegaron, ¿cierto? A esta invitación o no prestaron atención, ¿cierto? Ahí en el versículo 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿cierto? Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, ¿ya? ¿Cierto? Los hacedores de maldad van a recibir, ¿cierto? La paga por el pecado, ¿cierto? Van a cosechar lo que han sembrado. Y eso tiene que ver con que Dios es un Dios justo. Amén. Amén. Y eso es algo importante también de destacar. ¿Cierto? Y este llanto, este crujir, tiene que ver con el dolor, con la angustia que van a sentir estas personas, ¿cierto? Y entendemos y la palabra del Señor también lo muestra así, ¿cierto? Que es el dolor de esto, ¿cierto? No va a ser comparado con lo que puedan haber pasado en el mundo, ¿ya? ¿Cierto? En el lenguaje original griego, estas dos palabras, llanto y crujir, tienen que ver con, o sugieren una escena de horror, y tienen que ver con el llanto, ¿cierto? En el original griego sugiere sufrimiento y el crujir de dientes sugiere desesperación. Entonces eso es lo que se va a vivir o se va a sentir. Y Jesús les habla ahí directamente. Recuerdan que los judíos, ¿cierto?, se jactaban mucho de su padre Abraham, ¿cierto?, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces les dice, ¿cierto?, que se van a lamentar cuando vean en el gran banquete, ¿cierto?, a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿cierto?, y todos los profetas, mientras que ellos van a estar expulsados de la presencia de Dios, ¿ya? En el versículo 29, ¿cierto?, vemos, ¿cierto?, algo especial y maravilloso también, en el cual entramos nosotros. La salvación, ¿cierto?, será para los gentiles, ¿cierto?, no solo a los que estén cerca, sino de todos los rincones lejanos de la tierra, ¿ya? No sé si puedes leer, Cristi, Isaías 45, 6 y 49, 6. 45:6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y 46 y 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Amén. Hablando entonces, ¿cierto?, de los rincones lejanos, de oriente, de occidente, menciona ahí, ¿cierto?, van a acudir. Esa salvación, ¿cierto?, que alcanza a todos aquellos que creen, ¿cierto?, y que confiesan a Jesucristo. Amén. Como Señor y Salvador. Lo vuelvo a decir, ¿cierto? Para los judíos no había algo más sublime, ¿cierto?, que la honra, ¿cierto?, de sentarse a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿ya? Y entendemos, ¿cierto?, ahí también en Hebreos 11, del 8 al 10, ¿cierto?, vemos que los gentiles se convierten también en descendientes espirituales también,
¿cierto? De estos padres de la fe, como Abraham, ¿cierto? Y son copartícipes del reino de Dios, ¿cierto? En la tierra y en el cielo. Y en el versículo 30 dice ya aquí que los últimos serán primeros, ¿cierto? Y esto suena muy similar a una expresión que Jesús usa también ahí en la parábola de los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20, versículo 16, ¿ya? Se van a cambiar los papeles, se van a invertir los papeles, ¿cierto? En las relaciones actuales, ¿cierto? Totalmente distinto el reino de Dios, ¿cierto? A los reinos terrenales, ¿cierto? Aquellos que aparentan las mejores posibilidades, ¿cierto? Para ser huéspedes de honor, ¿cierto? O invitados de honor serán excluidos, mientras otros que quizás no parecían favoritos, ¿cierto? Para tener esos honores van a ser honrados, ¿cierto? Van a ser seleccionados. Los primeros, ¿cierto? Los últimos serán los primeros en participar del banquete espiritual. Amén. ¿Ya? Saltamos al versículo 31, ¿cierto? Y vemos a Jesús, ¿cierto? Mandando un mensaje a Herodes ahí, también lamentándose sobre Jerusalén, ¿ya? Sabemos y hemos estudiado ya en lo que hemos avanzado de este evangelio, ¿cierto? Que los fariseos eran enemigos de Jesús, ¿cierto? No recibían sus enseñanzas, buscaban la forma, ¿cierto? De aprenderle, de hacerle caer, ¿cierto? De demostrar que no era el Mesías, ¿ya? ¿Cierto? Se acercan, como muchas veces fingiendo amistad y buenos deseos, ¿cierto? Pero había una mala intención detrás de ellos, ¿cierto? Este relato, ¿cierto? Del versículo 31 al 35 se encuentra solamente acá en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Herodes, ¿cierto? Al que se refiere acá es Herodes Antipas, que era el mismo que había mandado a decapitar a Juan el Bautista, ¿ya? Entendemos también a través del relato del Evangelio, ¿cierto? Como muchos seguían a Jesús, como su popularidad, ¿cierto? La influencia de Jesús era cada vez más fuerte, más grande, ¿ya? Y recuerden también, tenían el pensamiento, ¿cierto? De este Mesías, de esta libertad que necesitaban, ¿cierto? Del Imperio Romano, ¿cierto? Que iba a ser, ¿cierto? Este rey, ¿cierto? Que se iba a proclamar y iba a establecer el reino en la tierra, ¿ya? Entonces, se convertía en un rival de Herodes y por eso este deseo de Herodes de matarle, ¿ya? Herodes Antipas, ¿cierto? Que era hijo de Herodes el Grande, había gobernado Galilea, ¿cierto? Y Perea por 30 años, ¿ya? Entonces había algo oscuro detrás, ¿cierto? Una mala intención hacia Jesús. Aún así, ¿cierto? Herodes tenía temor, ¿cierto? Porque ya había matado a Juan el Bautista también, tenía temor hacia el pueblo, ¿cierto? Por la popularidad que ya tenía Jesús, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Estos fariseos llegan como con un buen mensaje, una buena intención, pero había todo un plan oscuro, malévolo, perverso, si podemos decirlo, detrás, ¿cierto? Entonces la respuesta de Jesús ahí en el versículo 32, ¿cierto? Muestra que Jesús no tenía temor, ¿cierto? De ningún poder terrenal, ¿ya? Y Jesús estaba claro, él tenía que realizar su misión, ¿cierto? Para lo cual había sido enviado. Y él iba a cumplir esa misión, ¿cierto? Sin obstáculo y sin temor. Él venía con ese propósito, él iba a obedecer la voluntad del Padre. Amén.
entendemos, ¿cierto?, que todo este plan era para tender una trampa para Jesús también, para procurar matarle, ¿ya? Yo quiero rápidamente mencionar porque yo creo que a muchos les llamó la atención, donde dice ahí, y decida aquella zorra, ¿cierto? ¿Por qué dice así? Porque en ese tiempo para los judíos la zorra tenía un significado no bueno. Era un animal destructivo, era astuto, ¿cierto? Y traicionero, era muy destructivo y también era símbolo de un hombre inútil e insignificante. Entonces, los estudiosos, ¿cierto?, de la palabra dicen que por esto Jesús usó este término, ¿ya? Porque a este Herodes precisamente, que estuvo muy poco tiempo ahí gobernando, Jesús lo consideraba así, ¿cierto? Como muy astuto, muy destructivo, pero también una persona inútil que no aportaba nada al pueblo. Jesús sigue hablando, ¿cierto? Y dice que echa fuera demonios, hace curaciones hoy y mañana. Esto era una frase que se usaba también en ese tiempo. Jesús enfatiza la urgencia del trabajo que él está desarrollando y el poco tiempo también que le restaba, ¿ya? Jesús, ¿cierto?, muestra que él tenía un plan de trabajo y que iba y estaba dedicando el tiempo para que esa obra se cumpliera, ¿ya? De acuerdo a lo que estaba planeado ya de antemano. Entonces, él no iba a dejar, ¿cierto?, que nada interrumpiera, ¿cierto?, o que lo apresuraran con intimidaciones. Estaba determinado los tiempos de Dios y él sabía que debía ir a Jerusalén, pero en el tiempo de la voluntad del Padre. Acá no podían otras personas, ¿cierto?, o los fariseos o Herodes o quienes se estaban oponiendo a determinar estos tiempos. Había un plan de Dios ya trazado, perfecto. Amén. Él menciona, ¿cierto?, al tercer día, y esto no quiere decir que dentro de 3 días, ¿cierto?, en forma literal, sino que es una expresión figurada para hablar acerca de que en breve, ¿cierto?, o dentro de poco tiempo. A eso se refiere, ¿cierto?, esa expresión, ¿ya? Les dice también, ¿cierto?, que no es posible, ¿cierto?, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Si uno toma la historia de Israel o de los judíos, ¿cierto?, en el pasado, habían sido muy crueles y sanguinarios, ¿cierto?, con los profetas, ¿cierto? Eran asesinados en Jerusalén, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían, ¿cierto?, que ser llevados también ante el Sanedrín. Eran juzgados, ¿cierto?, por el Sanedrín. Ellos eran como la autoridad espiritual, ¿cierto?, de ese tiempo, ¿ya? Y Jesús también, a través de lo que menciona ahí, está mostrando que él iba a padecer lo mismo, iba a tener que ser juzgado, ¿cierto? Entendemos que el juicio del Señor no fue un juicio justo, amén. No fue un juicio justo. Hay hartos detalles que yo creo que después vamos a poder también profundizar, ¿ya? Entonces, Jesús usa, ¿cierto?, esta frase y dice Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas, ¿ya? Al decir Jerusalén, ¿cierto?, a repetir esta palabra, era para darle más énfasis a la expresión que él estaba haciendo en ese momento, ¿ya? Vemos que después en los relatos, ¿cierto?, del Evangelio, Jesús también hace este mismo lamento en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto?, antes de, cuando ya había concluido su ministerio, antes de ser entregado, ¿cierto?, para ser crucificado, ¿ya?
bueno, lo vuelvo a mencionar también, ¿cierto? Vemos a través de la historia cómo en la antigüedad, ¿cierto? Los judíos habían dado muerte a profetas, ¿cierto? Y ahora los dirigentes judíos de ese tiempo estaban haciendo un complot para poder asesinar a Jesús. Amén. Y es triste, Jesús, ¿cierto? A través de lo que menciona, da un vistazo a la historia de Israel o de Jerusalén, ¿cierto? Y cómo esa historia está manchada, ¿cierto? Frecuentemente por la muerte de aquellos que Dios había enviado, ¿cierto? Para entregar su mensaje al pueblo. Amén. Y termina ya el versículo 35, ¿cierto? Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Cierto? Muestra, ¿cierto? El anhelo, ¿cierto? Que estaba en el corazón de Jesús, y él lo dice anteriormente, ¿cierto? Cómo él quería reunir, ¿cierto? A los hijos e hijas de Jerusalén, ¿cierto? Ahí como las gallinas, ¿cierto? Pero ellos no quisieron. Ahora esta casa, ¿cierto? Iba a ser dejada desierta. El templo iba a ser profanado y destruido. ¿Ya? Cuando algo es dejado desierto quiere decir que es como el polvo del desierto, como la tierra estéril que ya no sirve para cultivarla. ¿Ya? A consecuencia de este rechazo, de esta desobediencia, ¿cierto? De esta actitud contraria a Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, que podamos buscar más de la presencia del Señor, esforzarnos, hermanos. Yo creo que podemos cerrar, ¿cierto? Señalando eso. Amén. Esforzarnos por buscar más del Señor. Amén. Por conocer más del Señor, por vivir en esta relación hermosa y maravillosa de obediencia a su voluntad. Amén. A nuestro parecer humano es difícil, nos cuesta. Amén. Pero sabemos que hay un galardón mayor, que el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Amén. Su hora, su venida está pronta, y no podemos dejar de mencionar en nuestro mensaje, ¿cierto? Que Él va a volver, pero Él prolonga su misericordia, y debemos nosotros aprovechar el tiempo que Él nos entrega y nos da a acudir a su llamado. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Gracias por su palabra. Agradecemos al Señor porque también cada uno de ustedes pudo permanecer para estudiar también la palabra del Señor. Es importante, siempre lo recalcamos, siempre es cierto, se está recalcando también por parte de Pastor Iván, nuestra pastora Edith, de la hermana Patricia, cierto, que es encargada de la enseñanza en la iglesia, que es muy importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, que podamos escudriñarla, que podamos estudiar la palabra del Señor. Así que agradecemos este tiempo. Vamos a orar por las peticiones para ya terminar. Y las peticiones que tenemos acá son por Andrés Escobar y el tratamiento de quimioterapia que está recibiendo, también por Karen Valenzuela y ese tratamiento de quimioterapia. Seguimos orando por la salud de nuestro hermano Patricio Contreras, de nuestro hermano Alonso también, junto con nuestra hermana Elita, por la salud de nuestro hermano Justino, nuestra hermana Nelly, y todos los adultos mayores de la iglesia, ¿cierto? Si nos acordamos ahí en la oración, también presentemos delante del Señor a nuestros hermanos. Por Máximo Torres también, que el Señor lo pueda cuidar, por la recuperación de Josefa, seguir orando por Isabela Contuliano, por Liz Cielo y Vicky por su salud, por su crecimiento también. Amén. Seguimos orando por Silvia y su esposo, que él había tenido, tiene problemas al hígado y unos accidentes cerebrovascular. Por Roxy, que está afectada de una enfermedad al cerebro. Amén. Seguimos orando por la recuperación de nuestro hermano Iván Campos, por Catalina, de 14 años, que está con una depresión también, que el Señor tenga misericordia. Seguir orando por nuestra hermana Araceli González, ¿cierto? Por su recuperación, que ha sido muy larga, pero el Señor ha estado con ella. Amén. Por la salud de nuestra hermana Lirian Moya, oramos por
por nuestra hermana María Carolina Contreras nos pedía oración por su mamá. Ella se llama Eliana. Ella tiene varios problemas de salud, que el Señor la ayude, ¿cierto? Y también sea con mi hermana Carolina, con su hermana también, que son las que cuidan, ¿cierto? A su mamá, y a veces viene cansancio. Por Maggie Torres, que también es tía de nuestra hermana Carolina. Ella está entubada, está muy grave, hospitalizada, pero gracias al Señor mi hermana Carolina decía que ha respondido bien al tratamiento, así es que esperamos en el Señor que siga recuperándose. Nuestra hermana Florinda Mondaca pedía oración por ella y por su familia. Mi hermano Julito Barraza pedía oración por Lilian Maluenda, que es su vecina, que la operaron de un cáncer al colon. Y nuestro hermano Sergio Espejo pedía oración por su hermana Rosa Espejo, que también la operaron de los pulmones. Está esperando el resultado de la biopsia. Ella lamentablemente está con cáncer. Y está esperando el resultado de la biopsia para saber en qué etapa está el cáncer. Pero nosotros confiamos en ese Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos a orar por las peticiones. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor amado, honramos tu santo y bendito nombre y agradecemos, Señor amado, el poder apartar este tiempo importante, Señor, necesario, de presentarnos delante de tu presencia en oración, amén, en súplica, en ruego, Señor amado. Es a ti a quien debemos acudir. Señor amado, es en ti en que debemos poner nuestra confianza, toda nuestra esperanza, Señor amado. Sí. Tú eres el Dios soberano, eterno, todopoderoso, amén, Señor, que gobierna con poder y autoridad. Todo está en tu mano, Señor amado, Padre celestial. Y sabemos, Señor amado, como nos muestra tu palabra, Señor, que eres un Dios grande y poderoso, pero que eres un Dios también lleno de amor y lleno de misericordia, que tiene compasión, Señor amado, de sus hijos. Amén. Por eso a ti acudimos, Señor, en esta hora, Padre, presentando cada una de las peticiones que han sido expresadas, Señor amado, que han sido publicadas, compartidas en fe, Señor amado, en esta hora, Dios del cielo. Señor amado, sabemos, Padre, que tú tienes el poder, Señor amado, para obrar sanidad, Señor amado, para cambiar toda circunstancia y toda situación, Señor, en tu mano, Señor amado, en ti, Señor amado, está toda la autoridad. Tú eres el Dios sanador, Señor amado, y oramos, Señor amado, en fe, esperando, Señor, esa respuesta. Entendemos, Señor amado, que muchos de nuestros hermanos están en tratamiento, están viviendo procesos también, Señor amado, Padre, de enfermedad, oh Dios del cielo. Y sabemos, Señor amado, que en cada momento, en cada tiempo, en cada circunstancia, a ti podemos mirarte, Señor amado. Podemos ver tu gloria y misericordia manifestada, Señor amado. Y pedimos, Señor amado, Padre, que tú te glorifiques, Señor amado, Señor, frente a cualquier diagnóstico adverso, lapidario, Señor amado, Padre celestial. Tu gracia y amor, Señor amado, tu poder, Señor, tu soberanía, Señor amado, pueda, Señor amado, actuar, Señor amado, Padre celestial, en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación. Fortalece a quienes están viviendo la enfermedad. Fortalece, Señor amado, a quienes les aman, Señor amado, su familia cercana, Padre celestial. En el nombre de Jesús, Señor amado, pedimos que tú les guardes, que tú les rodees, Señor amado, que sus corazones, Señor amado, sus vidas sean alentadas a través de tu palabra, Señor amado, a través de tu presencia divina, gloriosa, maravillosa, oh Dios del cielo. Oramos, Señor amado, Padre, por nuestros adultos mayores, Señor amado, por tu cobertura, por tu protección, por tu cuidado. Alivia sus dolores, Señor amado. Despeja, Señor amado, toda infección, Señor amado, o aquello que haya venido, Señor amado, sobre sus vidas, que esté disminuyendo, Señor, sus capacidades físicas. En misericordia oramos y pedimos, Señor amado, que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, Señor amado. Oramos por nuestros niños, Señor, niñas, Señor, jóvenes, Señor amado, señoritas, Padre celestial. Señor, que también, Señor amado, que se están terminando procesos escolares, que están preparándose, Señor, para una enseñanza superior, Señor.
Padre amado, en el nombre de Jesús oramos por su vida, oramos por Liz, por Vicky, Señor amado, Padre, que cada tiempo, Señora, deben enfrentar también procesos, Señor amado, de tratamiento, Señor amado, operaciones que han sido, Señor, que han venido sobre ellas, Padre Celestial. Pedimos, Señor amado, tu gracia sobrenatural actuando a través de su vida. Vemos, Señor amado, tu gloria manifestada en ellas, Padre Celestial, y honramos tu nombre por verles, por tenerles, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo, Señor amado, en ellos, en sus padres, en sus familias, Padre Celestial. Padre, oramos por cada una de las peticiones expuestas, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, trae fortaleza, trae aliento a los corazones, Señor amado, Padre Celestial, y que sus ojos, Señor amado, puedan ver, Señor amado, tu gloria manifestada, Señor, también. Oramos Amén. por tu iglesia, Señor amado, por los trabajos, Señor amado, de nuestros hermanos también, Sí, Señor amado, en el nombre de Jesús, abre puertas para quienes necesitan, Señor amado, sigue sosteniendo y sustentando Sí, a aquellos, Señor amado, que quizás han visto disminuidos, Señor amado, sus ingresos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús también oramos por Amén. cada uno Gracias, de ellos, Señor. oh Dios del Gracias. cielo. Gracias por este tiempo, a ti damos la honra, la gloria y la alabanza, porque solo a ti te pertenece. Amén. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. No se olvide que este domingo tenemos el culto a las 12 a mediodía a las 12, que se va a transmitir por Facebook desde la iglesia. Amén. Así que estamos ahí todos invitados para poder conectar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les Bendiciones. guarde. Estén bien.